Hoy les hablaremos sobre el feminismo, el cual es un movimiento social, político y cultural que busca la igualdad entre mujeres y hombres, así como la justicia en todos los ámbitos de la vida. También puede entenderse como una corriente teórica que analiza las desigualdades de género y propone transformarlas. Es importante aclarar que el feminismo no busca la superioridad de las mujeres, sino eliminar las condiciones de desigualdad que han existido históricamente. Desde una perspectiva teórica, el feminismo se apoya en conceptos clave como el patriarcado, que se refiere a un sistema social en el que los hombres han tenido mayor poder que las mujeres, generando desigualdades en ámbitos como la educación, el trabajo y la política. Otro concepto importante es la desigualdad estructural, que explica que estas diferencias no son solo individuales, sino que están sostenidas por instituciones, normas y costumbres sociales. A lo largo de la historia, el feminismo ha pasado por distintas etapas conocidas como olas. La primera ola se centró en la lucha por derechos básicos, como la educación y el derecho al voto. La segunda ola abordó temas como la igualdad en el trabajo, los derechos reproductivos y la denuncia de la violencia. La tercera ola incorporó la diversidad y reconoció que no todas las mujeres viven las mismas experiencias. Actualmente se habla de una cuarta ola, caracterizada por el uso de redes sociales y la lucha contra la violencia de género. A partir de ese momento, el movimiento continuó creciendo, incorporando nuevas demandas, como la igualdad laboral, los derechos reproductivos y la lucha contra la violencia de género. El surgimiento y fortalecimiento del periodismo feminista ha representado un punto de inflexión en la forma de abordar estas problemáticas dentro del espacio público. En la actualidad, el feminismo en México también se manifiesta a través de movimientos sociales, como las marchas del 8 de marzo, donde miles de mujeres exigen justicia, igualdad y el fin de la violencia. Sin embargo, también enfrenta retos importantes, como la persistencia de prejuicios y la desinformación. Dentro del feminismo existen distintos enfoques teóricos. El feminismo liberal se enfoca en la igualdad de derechos y oportunidades. El feminismo radical analiza las estructuras sociales que generan desigualdad. Y el feminismo interseccional reconoce que factores como la clase social, la cultura y el origen étnico influyen en la experiencia de cada mujer. La violencia de género se ha consolidado como una de las problemáticas sociales más urgentes y persistentes, cuya visibilización ha dependido en gran medida de la manera en que los medios de comunicación la nombran, interpretan y difunden. Durante décadas, el tratamiento mediático de estos hechos estuvo marcado por enfoques sensacionalistas, estereotipos de género y narrativas que minimizaban la gravedad de la violencia contra las mujeres, reproduciendo así una cultura de normalización e invisibilización. Sin embargo, a partir de las primeras décadas del siglo XX, cuando las mujeres empezaron a exigir acceso a la educación y mayor participación en la sociedad, un momento clave fue en 1953, cuando se reconoció el derecho al voto femenino, lo que representó un avance importante en la igualdad política. La metodología de este trabajo se basó en un enfoque social y reflexivo, utilizando la investigación documental como principal herramienta. Las variables analizadas fueron la violencia de género, la desigualdad y la visibilidad de distintos grupos de mujeres. Esto permitió tener una visión más completa del tema y comprender la importancia del feminismo en la actualidad. Esto nos resulta muy relevante e importante para la actualidad, ya que la violencia de género sigue siendo un problema grave en México, lo que ha impulsado la visibilidad del feminismo y la participación en movimientos sociales. Sin embargo, también existen prejuicios y desinformación que dificultan su comprensión, por lo que es fundamental promover el acceso a información confiable. En este contexto actual, la presente investigación tiene como objetivo analizar el papel del periodismo feminista en la visibilización de la violencia de género en México durante el periodo 2000 a 2025. Así como examinar las transformaciones en la narrativa mediática y su impacto en la construcción de la opinión pública, a través del análisis de discursos, enfoques informativos y aportaciones de diversas periodistas y autoras.
Se busca demostrar que el periodismo feminista no solo informa, sino que también actúa como un agente de cambio social, al cuestionar estructuras de poder, denunciar injusticias y contribuir a la construcción de una sociedad más crítica, equitativa y consciente de las problemáticas que afectan a las mujeres. La historia de la lucha feminista en México es la crónica de un grito que se negó a ser silenciado por la indiferencia del Estado y el sensacionalismo de la prensa. Durante gran parte del siglo XX y principios del XXI, las demandas de las mujeres fueron tratadas por los medios masivos como notas de color o, en el peor de los casos, como parte de la cruda sección de Nota Roja. Para que el movimiento lograra la visibilidad de la que goza hoy, tuvo que transitar por un proceso doloroso de autogestión, donde las mujeres dejaron de esperar a ser representadas por otros para comenzar a narrarse a sí mismas. Históricamente, la cobertura de la violencia de género en México ha sido un campo lleno de prejuicios. El periodismo tradicional falló sistemáticamente al tratar los feminicidios bajo la óptica del crimen pasional, un término que no solo es jurídicamente incorrecto, sino que además sugiere que el asesinato fue un acto de amor extremo o arrebato emocional, invisibilizando el odio y la dominación sistémica. Esta narrativa desplazaba la responsabilidad del agresor hacia la víctima. Los titulares se enfocaban en si ella había bebido, cómo iba vestida o por qué caminaba sola a altas horas de la noche. Esta revictimización no era casualidad. Era el reflejo de redacciones compuestas mayoritariamente por hombres que carecían de formación en perspectiva de género. La falla de este periodismo no solo fue ética, sino también técnica. Se informaba sobre muertes de mujeres sin conectar los puntos, tratando cada caso como un evento aislado y no como un síntoma de una emergencia nacional. El resultado era una sociedad que consumía el horror como espectáculo, la espectacularización del dolor, mientras la impunidad crecía en las sombras de la Nota Roja. Ante este panorama, el periodismo feminista surgió no solo como una especialidad, sino como un acto de resistencia. Este enfoque ha sido crucial para la visibilidad del movimiento porque ha dotado a la ciudadanía de herramientas para entender la violencia como un fenómeno estructural. Fue este periodismo el que impulsó el uso correcto del término feminicidio, sacándolo de los círculos académicos para llevarlo a la primera plana, obligando a las autoridades a tipificarlo y reconocerlo. Mientras los medios tradicionales daban cifras frías, las periodistas feministas rescataron las historias de vida de las víctimas, devolviéndoles la dignidad que el agresor y la prensa amarillista les habían arrebatado. Al investigar las fallas en las fiscalías y la negligencia en los protocolos de búsqueda, este periodismo se convirtió en un aliado de las familias buscadoras y de las víctimas de sobrevivencia. La existencia de una prensa con perspectiva feminista ha servido como un megáfono estratégico. Cuando el movimiento feminista sale a las calles y realiza acciones directas, como la intervención de monumentos o la toma de instituciones, el periodismo feminista explica el porqué de esa rabia, evitando que el debate se quede únicamente en si las formas fueron las correctas. Esta cobertura ayuda a que el movimiento sea escuchado de manera efectiva, porque al explicar el contexto de impunidad donde el 95% de los delitos no se resuelven, la opinión pública comienza a entender la protesta no como un acto vandálico, sino como un reclamo de justicia legítimo. También se crea una memoria colectiva. Documentar las marchas, los pañuelazos y las denuncias colectivas impide que el gobierno y la sociedad olviden las promesas incumplidas, así como rompe el cerco informativo. El periodismo feminista utiliza redes sociales y plataformas independientes para viralizar casos que los grandes medios prefieren ignorar por intereses políticos o comerciales. La visibilización de la violencia de género en México no ha sido un proceso orgánico de los medios de comunicación, sino una conquista arrebatada por periodistas, comunicadoras y activistas que decidieron romper el pacto de silencio y el morbo de la Nota Roja. Este cambio de paradigma ha transformado la forma en que el país entiende sus propias heridas, pasando de ver los asesinatos de mujeres como tragedias pasionales
a entenderlos como una emergencia nacional llamada feminicidio. Durante décadas, el periodismo en México se limitó a contar cuerpos. En los años 90, con los casos de las muertas de Juárez, la prensa tradicional estableció un estándar peligroso. Se enfocaba en la vestimenta de las víctimas, sus horarios o sus vidas personales, sugiriendo implícitamente que su comportamiento era la causa de su muerte. El periodismo feminista irrumpió para señalar que la falla no estaba en las mujeres, sino en un Estado que garantiza impunidad y una cultura que normaliza el dominio masculino. Esta nueva narrativa ha logrado desplazar el foco. Ya no se habla de una mujer que murió, sino de un sistema que permitió que la asesinaran. Las periodistas han introducido conceptos clave, como la interseccionalidad, explicando que la violencia no afecta igual a una mujer indígena en Guerrero que a una estudiante en la Ciudad de México. Este rigor informativo ha obligado a los medios masivos a cuidar su lenguaje, evitando descripciones gráficas innecesarias que solo servían para alimentar el morbo y revictimizar a las familias. El impacto más tangible de este periodismo es la desnaturalización de la violencia. Hoy, gracias a esta cobertura, la sociedad mexicana identifica el acoso callejero, la violencia vicaria y la violencia digital como delitos, no como usos y costumbres. Este periodismo ha sido el motor detrás de cambios legislativos. Por ejemplo, el tratamiento mediático ético tras el feminicidio de Ingrid Escamilla, cuyas fotos fueron filtradas por policías y publicadas por tabloides, impulsó la llamada Ley Ingrid, que sanciona a funcionarios que filtren imágenes de víctimas. Asimismo, la cobertura constante de casos como el de Devani Escobar o Lesbi Berlín Osorio impidió que las fiscalías cerraran los casos bajo la narrativa de suicidio o accidente, obligándolas a investigar con protocolos de feminicidio. Se ha logrado que el movimiento sea imposible de ignorar al elevar el nivel del debate y proporcionar argumentos sólidos. Ha convertido la rabia de las calles en una agenda política nacional, haciendo que la violencia de género sea, por fin, un tema de interés público prioritario en la mesa de todos los mexicanos. El periodismo feminista en México ha sido fundamental en la transformación de la manera en que se visibilizan las problemáticas que afectan a las mujeres, particularmente la violencia de género. Este proceso no ha sido homogéneo ni lineal, sino que ha sido construido a partir del trabajo de diversas periodistas y activistas que desde distintos enfoques han contribuido a cuestionar las narrativas tradicionales de los medios y a posicionar el feminismo como un eje central en la agenda pública. En primer lugar, el trabajo de Lucía Lagunes. Huerta resulta clave para entender la consolidación del periodismo con perspectiva de género en México. Como directora de Comunicación e Información de la Mujer AC, CIMAC, ha impulsado la creación de espacios informativos centrados en los derechos de las mujeres, promoviendo una transformación estructural en la práctica periodística. Su labor no se limita a la producción de contenidos, sino que también ha incidido en la formación de periodistas, fomentando el uso de un lenguaje incluyente y la incorporación de enfoques que prioricen la dignidad de las mujeres. Gracias a su trabajo, el feminismo ha logrado insertarse en la agenda mediática formal, dejando de ser un tema marginal para convertirse en un asunto de interés público. De esta manera, Lagunes no solo visibiliza problemáticas, sino que redefine los criterios bajo los cuales se construye la noticia. Por otro lado, Lidia Cacho representa una de las expresiones más contundentes del periodismo de investigación con enfoque feminista. Su trayectoria se caracteriza por la denuncia de redes de trata de personas, abuso infantil y violencia estructural, temas que durante mucho tiempo permanecieron ocultos o minimizados tanto por las autoridades como por los medios de comunicación. A través de investigaciones profundas y arriesgadas, ha evidenciado la complicidad entre actores políticos, económicos y criminales, demostrando que la violencia contra las mujeres no es un fenómeno aislado, sino un problema sistémico. Su trabajo ha sido fundamental para colocar estas problemáticas en el centro del debate público, generando presión social y contribuyendo a la exigencia de justicia. En este sentido, visibiliza el feminismo como una práctica de denuncia que confronta directamente las estructuras de poder. El aporte más disruptivo de Cacho ha sido la visibilización de la conexión intrínseca entre el poder político, el poder económico
y la explotación de mujeres y niñas. Con su investigación en Los demonios del Edén, no solo expuso una red de pedofilia, sino que desnudó la estructura del Estado que protege a estos agresores. Para el movimiento feminista, este trabajo fue fundamental para entender que la violencia de género no es un fenómeno aislado, sino una herramienta de control territorial y político que requiere un análisis sistémico y geopolítico. Tras ser torturada y detenida arbitrariamente en 2005, llevó su caso hasta instancias internacionales, logrando un hito sin precedentes. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió un fallo histórico reconociendo la violación de sus derechos humanos y la tortura institucionalizada. Su caso ha servido como hoja de ruta para que otras activistas utilicen el derecho internacional como un mecanismo para romper la impunidad local, fortaleciendo la vertiente del feminismo que busca reformas legislativas y sentencias judiciales con perspectiva de género. Mucho antes de que el concepto de redes de apoyo fuera un término común en el activismo contemporáneo, Cacho fundó el Centro Integral de Atención a las Mujeres, CIAM, en Cancún. Esta iniciativa marcó una pauta en el movimiento feminista mexicano al profesionalizar la atención, al ofrecer refugio y asistencia legal y psicológica bajo un modelo de empoderamiento. El CIAM se convirtió en un observatorio de violencia que obligó a las autoridades locales a reconocer la magnitud del problema en zonas turísticas, donde la vulnerabilidad de las mujeres es extrema. Hasta la actualidad, Lidia Cacho ha defendido un periodismo que no busca la neutralidad frente a la injusticia. Su enfoque ha dotado al feminismo de una metodología para investigar la trata de personas y la esclavitud moderna. Su obra Esclavas del Poder es una cartografía global de cómo el patriarcado mercantiliza el cuerpo femenino. Al documentar estas realidades en diversos países, ha ayudado a internacionalizar la agenda feminista, conectando las luchas locales en México con redes de resistencia en Asia, Europa y el resto de América Latina. En años recientes, desde el exilio, Cacho se ha convertido en un símbolo de la resistencia feminista frente al autoritarismo. Su voz sigue siendo un referente para las nuevas generaciones de periodistas y activistas que ven en ella la prueba de que la palabra es un arma de transformación social. Ha enfatizado que el feminismo debe ser interseccional y valiente, capaz de nombrar a los agresores incluso cuando estos se encuentran en los niveles más altos de las esferas gubernamentales. En una línea distinta, pero igualmente relevante, se encuentra el trabajo de Marcela Turati, quien ha desarrollado un periodismo narrativo centrado en las víctimas de la violencia. La periodista narra cómo su identidad feminista no surgió de forma teórica, sino a partir de su experiencia cubriendo la violencia de la llamada Guerra contra el Narco, en México, especialmente desde 2010 en Ciudad Juárez. A través de su trabajo fue testigo directo del impacto devastador de la violencia en la sociedad, pero sobre todo en la vida de las mujeres. Turati observa que, en medio del caos, las mujeres son quienes sostienen la vida y reconstruyen el tejido social. Acompañan a víctimas, organizan búsquedas de desaparecidos, brindan apoyo emocional, defienden legalmente casos y crean redes de ayuda. Esta presencia constante le permite descubrir una ética del cuidado profundamente marcada por lo femenino. Por su parte, Daniela Rea aporta una mirada que se centra en las experiencias cotidianas de la violencia y la desigualdad. Su trabajo se distingue por explorar aquellas historias que suelen permanecer invisibles en los grandes medios, abordando la violencia estructural desde una perspectiva íntima y cercana. A través de la crónica y el periodismo narrativo, Rea muestra cómo las condiciones sociales, económicas y culturales inciden en la vida de las mujeres, evidenciando que la violencia no siempre se manifiesta de manera explícita, sino que también se reproduce en prácticas normalizadas. Siguiente. Hasta la actualidad, Rea ha insistido en que la violencia no solo se mide en cifras de feminicidios o bajas, sino en cómo se transforma la vida diaria. Su enfoque permite ver cómo el patriarcado y el sistema económico se entrelazan para violentar los cuerpos de las mujeres. Al narrar el miedo, pero también el gozo y la ternura que sobreviven en medio del caos, ofrece una visión del feminismo que no solo busca la supervivencia, sino la recuperación de la alegría y la autonomía sobre el propio relato de vida.
Uno de los momentos más impactantes para ella ocurre al convivir con madres de personas desaparecidas, quienes se organizan para buscar a sus hijos en fosas, hospitales y cárceles. Estas mujeres, impulsadas por el dolor, se convierten en investigadoras, activistas y defensoras de derechos humanos, mostrando una resistencia y solidaridad extraordinarias. Su enfoque se caracteriza por humanizar las cifras, otorgando rostro e historia a quienes suelen ser reducidos a números en las estadísticas oficiales. A través de sus crónicas, ella ha logrado reconstruir el impacto de la violencia en la vida cotidiana, evidenciando las consecuencias sociales, emocionales y familiares de estos fenómenos. Su aportación al feminismo radica en la construcción de una memoria colectiva que reconoce la dignidad de las víctimas y evita su revictimización. De este modo, su trabajo contribuye a una comprensión más profunda y empática de la violencia de género, alejándose de los enfoques sensacionalistas que predominaban en el periodismo tradicional. Por su parte, Daniela Rea aporta una mirada que centra en las experiencias cotidianas de la violencia, la desigualdad. Su trabajo se distingue por explorar aquellas historias que suelen permanecer invisibles en los grandes medios, abordando la violencia estructural desde una perspectiva íntima y cercana. A través de la crónica y el periodismo narrativo, Rea muestra cómo las condiciones sociales, económicas y culturales inciden en la vida de las mujeres, evidenciando que la violencia no siempre se manifiesta de manera explícita, sino que también se reproduce en prácticas normalizadas. En su amplia trayectoria documentando las desapariciones y la violencia en México, Daniela Rea ha evitado las notas tradicionales para centrarse en las redes de búsqueda lideradas mayoritariamente por mujeres. Sus crónicas han sido vitales para entender que el movimiento feminista en México también se construye desde las madres, hermanas e hijas que buscan justicia. Al darles voz, Rea ha transformado el dolor individual en una narrativa de lucha política, posicionando a estas mujeres como sujetos históricos fundamentales que desafían la impunidad del Estado. La atribución de Rea al movimiento también es metodológica. Ha impulsado un periodismo que ella denomina de escucha y cercanía, el cual se alinea con las epistemologías feministas al evitar la revictimización. Su escritura huye del morbo y se centra en la dignidad de las personas. Se cuestiona la objetividad patriarcal, reconociendo que el periodista se involucra emocionalmente y que esa sensibilidad es una herramienta de conocimiento, no un error. A través de proyectos como Pie de Página y la Red de Periodistas de a Pie, ha promovido espacios de trabajo colaborativo que rompen con la figura del periodista estrella individualista, reflejando los valores de horizontalidad del feminismo. Finalmente, el trabajo de María Salguero introduce una dimensión distinta en la visibilización del feminismo, al incorporar el uso de datos y herramientas digitales. A través de la creación del mapa de feminicidios en México, ha logrado sistematizar información que evidencia la magnitud real de la violencia feminicida en el país, cuestionando las cifras oficiales y mostrando la dimensión del problema a nivel nacional. Su labor demuestra que la visibilización no solo se construye a partir de narrativas, sino también mediante la producción y análisis de datos que permitan dimensionar la problemática. En este sentido, Salguero contribuye a fortalecer el feminismo como un movimiento basado en evidencia, capaz de incidir en el debate público y en la exigencia de políticas públicas más efectivas. Estas autoras evidencian que el periodismo feminista en México es un campo diverso que articula distintas estrategias de visibilización, desde la denuncia directa y la investigación hasta la narrativa, la formación de periodistas y el análisis de datos. Gracias a sus aportaciones, el feminismo ha logrado posicionarse como un actor central en la discusión pública, transformando no solo la manera en que se informa sobre la violencia de género, sino también la forma en que la sociedad la comprende y enfrenta. Ya para finalizar, este trabajo está dirigido a estudiantes y al público en general que busca comprender mejor el feminismo en México.
Su objetivo es analizar el papel de distintas autoras en la construcción del feminismo y generar conciencia sobre la importancia de sus aportaciones. Para ello, se utilizó una metodología basada en la investigación documental, es decir, la recopilación y análisis de información proveniente de fuentes confiables, así como métodos de análisis e interpretación. En cuanto al contexto actual, la violencia de género sigue siendo un problema grave en México, lo que ha impulsado la visibilidad del feminismo y la participación en movimientos sociales. Sin embargo, también existen prejuicios y desinformación que dificultan su comprensión, por lo que es fundamental promover el acceso a información confiable. En lo personal, este trabajo permitió reflexionar sobre la realidad que viven muchas mujeres y la importancia de informarse. También fomenta el pensamiento crítico y el diálogo, lo cual resulta útil para otras personas. Pensando en el futuro, el feminismo en México tiene el reto de seguir avanzando, logrando mayor igualdad, respeto y visibilidad para todas las mujeres. Esto requiere la participación de toda la sociedad, ya que el cambio se construye de manera colectiva.